Hola niños y niñas de Honduras, gracias por seguir en casa y desde allí apoyar las estrategias que queremos estudiando en casa. Les saluda la profesora Brenda Amaya con una clase más de la asignatura de Ciencias Sociales del tercer grado, con el contenido La Cultura. Conoceremos a continuación los estándares y las expectativas de logro para este contenido. El estándar dice, definir el término cultura y sus diferentes expresiones. La expectativa de logro para este contenido es explicar el concepto de cultura y elementos que comparten la mayoría de ellas, reconocer la importancia de la cultura en la formación del individuo. Definamos el concepto cultura. ¿Qué es cultura? Vamos a decir que cultura es todo lo que existe en el mundo y que ha sido producido por la mente y la mano humana. Es todo aquello material o inmaterial. Por ejemplo, unas fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas que utilizamos, los medios de convivencia, el daño al medio ambiente, que es una cultura negativa, la manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, que es una cultura negativa también, pero forma parte de la cultura. Ahora bien, ¿cómo es la cultura? Vamos a definir cómo es la cultura. Vamos a decir entonces que la cultura es dinámica. ¿Por qué? Porque varía con el pasar del tiempo. Vamos a decir también que la cultura es adaptativa porque sirve para que los seres humanos puedan convivir en su entorno. Vamos a decir que la cultura es abarcadora porque incluye diferentes expresiones, ya sean corporales o físicas. Es integrada porque posee valores y visiones del mundo al que pertenece. También vamos a decir que la cultura es simbólica porque hace referencia a significados y características de la sociedad. La cultura es no determinada. La cultura también es aprendida. ¿Por qué? Porque hacemos lo que miramos siempre y cuando sea bueno. Y también vamos a decir que la cultura es compartida. ¿Por qué vamos a decir que es compartida? Porque se transmite de padres a hijos de generación en generación. Ahora, veamos entonces cuáles son los elementos de la cultura. Vamos a decir que uno de ellos son los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad, el idioma y el lenguaje. Vamos a decir también que la idiosincrasia es parte de lo que es elemento de la cultura, es decir, la idiosincrasia es lo que pensamos o la forma de ser de cada uno de nosotros. El sistema de creencias, ya sean religiosas o rituales, las leyes, que son las que regulan un determinado sistemas y normas, y las costumbres como el tipo de música, el vestimento y la comida. Todo eso forma parte de los elementos de una cultura. Las celebraciones colectivas como una fiesta patria que nosotros celebramos el 15 de septiembre también es parte de nuestra cultura. Veamos entonces cuáles son los tipos de cultura de acuerdo a su desarrollo. Veamos entonces que de acuerdo a su desarrollo la cultura puede ser primitiva si tiene escaso desarrollo. La cultura puede ser civilizada si ya incluyó la producción de nuevos elementos. También podemos decir que de acuerdo a su desarrollo puede ser prealfabeta si no ha incluido sistemas de escritura. Y también puede ser alfabeta si ya está utilizando una lengua escrita o una lengua oral. Veamos otros tipos de cultura que podemos encontrar en nuestro entorno. Tenemos la cultura ciudadana, que es la relación que existe entre los habitantes de una comunidad. Tenemos otro tipo de cultura, la organizacional, que es aquel comportamiento de las personas dentro de un grupo o dentro de una empresa. También tenemos la cultura de paz, que es aquella que promueve la convivencia y la armonía entre los seres humanos. Es muy importante este tipo de cultura. También tenemos la cultura política. ¿Cuál es esa? Es aquella que comprende los valores entre individuos en un círculo político. También tenemos la cultura ambiental. Esta es la que más tenemos que fomentar en la actualidad porque nos permite cuidar y preservar el medio ambiente, que es parte de nuestra vida, que es lo que nosotros tenemos que cuidar porque nuestro planeta solamente es uno. Y si no tenemos una cultura ambiental, tampoco vamos a saber cómo cuidar nuestro planeta. Ahora veamos cómo podemos expresar la cultura. Veamos que la cultura no se puede hacer sola, no es algo individual, necesita de socialización, si no, no sería cultura.
Si no, no podría tener existencia. Observemos la imagen donde hay unas personas bailando, la siguiente imagen donde hay unas máscaras y en la siguiente unas personas cantando. Todas esas son maneras de expresar la cultura. Son formas de exteriorizar de cómo narrar el contexto donde vivimos. También es un legado que sirve de base en una sociedad, que en ella se transmiten enseñanzas de generación en generación y que las vamos haciendo de forma repetitiva. Ahora, Honduras es un país multiétnico y por consiguiente es un país multicultural. Vamos a hablar de la cultura de Honduras. Vamos a decir entonces que la cultura de Honduras es un conjunto de expresiones, como ser costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas, maneras de pensar, maneras de vestir, religiones, rituales. Todo eso viene a formar parte de lo que es la cultura de nuestro país. Y nosotros somos un país rico en cultura. Ahora bien, por ser multifacético, Honduras tiene culturas sobresalientes. Antes de la llegada de los españoles, como nosotros ya lo hemos hablado en clases anteriores, ya existían culturas en nuestro país. Por ejemplo, la cultura maya, que por las diversas circunstancias obligaron a que desapareciera. Pero no así otras culturas que ya los vimos cuando vimos los grupos étnicos de Honduras. Pero las más sobresalientes en la actualidad tenemos a la cultura lenca. ¿Por qué la cultura lenca? Porque ellos han conservado su identidad, todavía conservan su forma de vestir, sus creencias, sus tradiciones, practican algunas ofrendas a sus dioses ancestrales, especialmente las personas adultas, las personas mayores que todavía conservan su forma original de vestir y su forma original de cultivar la tierra, porque para ellos la tierra es parte de su cultura. Y esa es la razón por la cual la cultura lenca aún se conserva como una cultura sobresaliente en nuestro país, tomando en cuenta que es el grupo indígena mayoritario que existe en Honduras. Ahora, otra cultura sobresaliente en Honduras que a pesar de que no forma parte de los grupos autóctonos que nacieron en Honduras, pero que las circunstancias los han convertido en un grupo étnico en la actualidad. Nos han heredado bailes, nos han heredado música, nos han heredado comidas tradicionales y estamos hablando de la cultura garífuna. La cultura garífuna no es autóctona de Honduras, llegó de las islas menores, específicamente de la isla de San Vicente, pero la aportación cultural que han dado a nivel mundial han puesto muy en alto nuestro país. Por ejemplo, hace algunos años había una banda en Honduras que se llamaba la Banda Blanca y tenía un ritmo muy garífuna que era el ritmo punta y fueron internacionalmente embajadores de la cultura hondureña con una hermosa canción llamada Sopa de Caracol. Entonces, ellos han sido embajadores de nuestra cultura a nivel mundial. Ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar después de todo esto? Después de haber visto que Honduras es un país multicultural, que la cultura es parte de nuestra idiosincrasia, que cada día la practicamos, entonces, con el pasar del tiempo hemos ido adquiriendo mucha experiencia cultural. Podemos decir entonces, en conclusión, que la cultura se expresa a través de distintas manifestaciones artísticas, bailes, música, comidas, fiestas tradicionales, todo eso forma parte de nuestra cultura. También podemos decir que la cultura sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas. También podemos decir a la conclusión que podemos llegar que la cultura de Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo y estas también representan la mayor parte de un país. También podemos decir que las culturas sobresalientes en Honduras, de acuerdo a lo que hemos visto, porque se han conservado y se han mantenido hasta la actualidad, es la cultura lenca y la cultura garífuna, pero no porque solamente esas existan. Cuando vimos los grupos étnicos, vimos que hay en minorías, pero todavía conservan muchas de sus culturas. También tenemos como conclusión que la cultura está integrada por múltiples elementos. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por compartir conmigo el día de hoy la clase importantísima sobre cultura. Y recuerde, lo queremos estudiando en casa. Lo queremos compartiendo con su familia y tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder retornar nuevamente a nuestro salón de clases. Nos encontramos en la próxima clase.